Seguro que habéis visto el vídeo de Odio los SUV y no odio los híbridos, pero casi. Y después de grabar esos vídeos, he decidido probar un coche que es SUV e híbrido al mismo tiempo, pero que me mola. ¿Crees que voy a poder salir de este lío? Es que ves un charco y te metes de cabeza. Sí, la verdad es que esta vez me he metido en un charco. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Os dije que iba a probar solo coches que me molan, que me gustan. Así que os invito a que veáis este vídeo podcast prueba hasta el final, a ver si os convenzo de que este coche es SUV e híbrido, pero a mí me gustan. Me arriesgo a que haya comentarios muy negativos. En el vídeo de los híbridos ya hubo quien me dijo: abuelo, vete al asilo. Bueno, pues vamos a ver si esta vez tengo haters. Yo creo que un canal que se precie también tiene que tener sus haters. Hemos probado para vosotros el Suzuki Vitara Mild Hybrid 48V. Un coche que confieso que me ha gustado. También confieso que la marca Suzuki es una marca a la que tengo simpatía. La tengo simpatía desde que apareció en España con los Suzuki SJ y Samurai. Y ahí, poco después de que en España se lanzara el SJ, pues apareció el Suzuki Vitara, el primer Suzuki Vitara. Aquí, según grabamos, ha surgido una polémica, que si el Jimny era un coche peligroso o no lo era. En Estados Unidos decían que era un coche muy peligroso, pero en Estados Unidos, perdonadme, los norteamericanos son muy torpes conduciendo. Es cierto que era un coche pequeñito, alto, relativamente estrecho y que, bueno, pues era más fácil de volcar que otros. Pero vamos, yo tuve uno, mi hijo, nada más sacarse el carnet, usó ese coche y no tuvo ningún problema. Y bueno, sí, es cierto que es un coche que es más fácil de volcar que un turismo, sí, pero ya decir que es un coche realmente peligroso, yo creo que es un poquito exagerado. Ya que me han llamado abuelo, me vais a permitir que me enrolle y cuente batallitas. Y me voy a remitir a cuando apareció el Suzuki Vitara. En esa época los todoterreno eran coches rudos, robustos y un poquito simplones, si queréis verlo así. Y el Suzuki Vitara era un coche mucho más refinado, un coche mucho más turismo, con una línea más bonita, más ancho, más bajo, con un interior más chulo. Tenía suspensiones independientes delante, McPherson. Ya contaré un día qué son las suspensiones McPherson. Ahora nos valen con que tengamos claro que son mejores para ir por carretera y un poquito peores para ir por el campo. Pero el Vitara era un todoterreno. Hay quien dice que era un SUV. No, era un todoterreno, porque vamos a empezar a dejar las cosas claras. ¿En qué consiste que un coche sea todoterreno? Bueno, pues hace falta una carrocería más amplia, un coche un poco más práctico, más funcional. También hace falta que sea un coche más robusto, pero la clave técnica no va por ahí. Todo lo que hemos dicho es cierto. Es un coche más práctico, más robusto, más amplio para su tamaño, pero lo que diferencia a un todoterreno de un SUV son otras cosas. Tampoco es el equipamiento o el lujo, porque ya hay todoterrenos muy lujosos. Hay tres aspectos que claramente diferencian un todoterreno de un SUV. El primero, un chasis más robusto. Da igual que sea monocasco o de largueros. El segundo, que tenga tracción total. Da igual que sea permanente o conectable. Y el tercero, y para mí el más importante, que tenga caja reductora. Vamos a ir por partes. Un chasis más robusto. La mayoría de los todoterreno auténticos y genuinos llevan un chasis de largueros, que es una plataforma hecha, para que nos entendamos, como si fueran vigas de acero, y encima llevan la carrocería que va atornillada. Esto es muy práctico porque además el chasis de largueros es más flexible. Pero hay muy buenos todoterreno que llevan chasis monocasco. Hablando de memoria, se me ocurren dos. El Jeep Cherokee, que hay quien dice que es un SUV, pero no era un SUV, era un verdadero todoterreno. Y sobre todo el Lada Niva. Ojo, que el Lada Niva es el coche ruso que más éxito comercial ha tenido. Era un coche que iba excepcionalmente bien en campo y, como detalle, os diré que colaboró en su diseño nada más y nada menos que Porsche. Otro equipamiento técnico imprescindible en un todoterreno es la tracción total, obviamente. Da igual que sea permanente o conectable. Por ejemplo, el Range Rover, un muy buen todoterreno, es tracción total permanente. Pero, por ejemplo, el Mitsubishi Montero o Pajero en otros mercados
es con tracción total conectable, generalmente solo propulsión trasera, y es un magnífico todoterreno igual. Pero para mí, lo que más diferencia un todoterreno, lo que más de todo, es que lleve caja reductora. Muchos os preguntaréis, ¿qué es eso de la caja reductora? Os lo voy a explicar porque es muy sencillo. Vamos a imaginar que el coche, en vez de una caja de cambios, tiene dos, una detrás de otra. La primera con 2 velocidades y la segunda con 5 o 6 velocidades. Cuando ponemos la primera en la primera caja de 2 velocidades, tenemos las marchas cortas. Es decir, la caja de 6 marchas tiene 6 marchas, pero todas son muy cortitas. En cambio, cuando en esa primera caja de 2 velocidades ponemos la segunda, que sería una relación directa 1-1, digámoslo, como si no existiera caja, las 6 marchas son largas, es decir, como cualquiera de un coche normal. Esto es la reductora. Huelga decir que cuando metemos las cortas, es decir, metemos esa primera marcha de la caja de cambios pequeñita, el coche tiene una fuerza extraordinaria. Para que nos hagamos una idea, más o menos, esto no es una norma, cuando metemos la reductora, la tercera o cuarta marchas equivaldrían a la primera de las marchas largas. Es decir, en primera, con el coche a tope de vueltas, a lo mejor va el coche a 5, 6 o 10 kilómetros por hora de velocidad, pero con una fuerza enorme. Claro, no todo el mundo es consciente de esto, incluso gente que tiene un todoterreno. Yo os voy a contar, esto es un tópico, ya lo sé que es un meme del canal, os voy a contar una anécdota, pero es que os la voy a contar. Una anécdota de un periodista muy querido y lamentablemente ya fallecido, Pedro Figueruelo, que vivía en un chalet, un adosado, que tenía el típico garaje con una salida en rampa. Y ese día había nevado mucho, además había nevado y había helado, con lo cual la rampa estaba completamente helada. Y él no sabía si iba a poder sacar su coche, pero su vecino, él pensó, no, mi vecino sí iba a sacar el coche, porque tiene un Patrol, un Nissan Patrol, todoterreno, tracción total, con reductora, seguro que lo saca. Y de repente apareció el vecino y le dijo, oye, Pedro, ¿tú qué sabes de coches? No consigo sacar el Nissan del garaje. Pero vamos a ver, si tu coche es todoterreno y tiene tracción total y tiene de todo. No, pues no consigo, patina y no consigo. Entonces le fue a ayudar, se subió al coche y dijo, hombre, no has metido en la marcha la tracción total, que era una palanca aparte. No has metido la reductora, que era otra palanca aparte. Y el vecino miró y dijo, esas palancas eran para eso. El tío tenía el coche 3 años y no sabía para qué servían esas palancas tan cortitas que había al lado de la palanca grande. Bueno, vamos a retomar el tema de los SUV. Porque esto que he contado, esta anécdota, tiene mucho que ver con los SUV. ¿Por qué? Porque las marcas saben el uso que dan sus clientes a sus coches mejor incluso que los clientes. Y son muy listas. Y las marcas pensaron, vamos a ver, la gente, ¿por qué compra un todoterreno? Porque quiere un coche grande, poderoso, ir ahí arriba, práctico, cómodo de subirse, pero si no usa la tracción total ni la reductora. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un todoterreno y le quitamos la reductora y lo hacemos más mono, con un interior más agradable. Y, por ejemplo, nacen coches como el Toyota RAV4. El Toyota RAV4 era un coche que no iba mal en campo, pero no tenía reductora, con lo cual cuando te enfrentabas a un obstáculo complicado o una subida importante, no subía o corrías el riesgo de quemar el embrague si lo hacías tirando de embrague. Para mí, no te digo que el RAV4 sea uno de los primeros SUV, pero ya ahí empieza a aparecer el concepto SUV. Inicialmente, la prensa llamábamos a esto TT Lights, todoterreno light, que eran todoterrenos no muy pensados para el todoterreno y más refinados. Pero de repente aparecen otros coches, pero para mí hay un punto de inflexión que es el Honda HR-V. Que este coche ya era un coche alto, muy bonito, muy refinado, iba muy bien. Todos los Honda van muy bien, son muy refinados. Yo siempre digo que las marcas cuyos jefes son ingenieros se notan los productos. Y este coche ya no tenía tracción total ni reductora ni nada, era una tracción delantera. Para mí, sin duda, es uno de los primeros SUV. En resumen, ya hemos definido que es un SUV, ya lo dije en el vídeo, en el famoso vídeo de Odio a los SUV. Es un coche con apariencia de todoterreno, casi todos los inconvenientes de un todoterreno de tamaño, peso, peor aerodinámica y casi ninguna de sus ventajas. Y todo este rollo que os he contado, ¿qué tiene que ver con el Suzuki Vitara Mild Hybrid 48V? Muy fácil, porque yo os voy a argumentar que este coche, que es híbrido y que es SUV, me gusta. Y lo primero que voy a decir es, la primera en la frente, es que para mí no es un SUV. Suzuki ofrece este coche con tracción total y tracción delantera, pero es de las pocas marcas que el porcentaje de coches con tracción total es muy alto. Y un Vitara con tracción total es un coche que, como todoterreno,
es francamente bueno. Y eso que lleva ruedas de calle, pero hemos podido probarlo haciendo todo terreno, subiendo cuestas, metiéndonos en barro, cruzando ríos, y el coche responde, y eso un SUV normal no lo hace. Y ojo, que cuando digo un SUV normal, es SUV con V, espacio normal, no un subnormal, que sé que vosotros sois muy imaginativos. Y vamos ya a centrarnos en nuestro coche de pruebas. Un coche que vamos a situarlo, es un coche de 4,20 metros en el entorno de 140 caballos. Hemos probado la versión tope de gama, es decir, con tracción total, porque yo insisto que este coche vale la pena comprarlo con tracción total, porque con tracción total el precio orientativo en España, aunque ya sabéis que hay promociones, hay oportunidades, si dais un coche a cambio, todo ese rollo, pero para situarnos, estamos hablando de un coche en torno a los 25.000 euros. Y vamos a hablar, para empezar, un coche entra por los ojos. La gente dice, no, la estética es subjetiva. No es verdad, no es verdad. Es verdad que cada uno tiene sus colores favoritos o sus coches favoritos, pero la historia demuestra que hay coches bonitos y coches feos para la inmensa mayoría de la gente. El Vitara no es una preciosidad de coche. No vayamos a decir, es que es un coche que vuelve la cabeza. No. Yo lo calificaría de coche resultón. Es un coche agradable, bonito. Esta versión prácticamente no se han hecho retoques respecto a la anterior y a mí me parece un coche agradable. Yo creo que resultón es la palabra que mejor le define. A mí me parece bien lo que ha hecho Suzuki, que prácticamente no ha hecho nada, porque no me gustan mucho los lavados de cara que se llaman, los Five Lights que se dicen, ya sabéis en inglés como que mola más todo. Yo creo que si el diseño es bueno, y si es malo es mejor hacerlo entero, no meterle, ahora le metemos espejos negros o de color y unas llantitas y unos faros, no. Suzuki, el coche estéticamente resulta agradable y lo han dejado básicamente así. Dentro, confieso que me gusta un poquito menos. Y me preguntaréis, ¿por qué? Preguntármelo, ¿por qué te gusta menos, Máximo? Pues me gusta menos, no sé muy bien por qué. La verdad es que es agradable, pero le veo un poquito anodino, un poquito, no triste, pero no sorprende. También pasa una cosa, es que los coches de ahora, el interior, es que es una verdadera fiesta. Es que todos los coches de ahora llevan diseños muy más atrevidos y remates pues plateados, mezclan texturas, bueno, incluso pues iluminación de colores, y el Suzuki pues no lleva nada de todo esto. Es agradable y para mí está bien acabado. He leído, porque ya sabéis que yo lo confieso, que antes de hacer una prueba leo qué dicen mis colegas, porque hay gente por ahí escribiendo en webs y revistas y haciendo canales de YouTube que sabe mucho, y algunos han criticado el acabado, la terminación, el ajuste. Pues yo no, ¿qué queréis que os diga? Yo he probado el coche, le he metido por todo terreno, me parece que está bien ajustado. Yo creo que en esto el verdadero juez es el tiempo, y cuando sabemos si un coche está bien ajustado es cuando le tenemos 3 o 4, 5 o 10 años. Y también es verdad que yo he tenido un Suzuki y mi experiencia es muy buena. A lo mejor el coche nuevo no da la sensación de ajuste que tienen otros, pero 10 años después sigue igual que cuando estaba nuevo. Así que yo en esto, en ajustes y acabado, le pondría una buena nota. Hasta aquí más o menos he justificado por qué, siendo un SUV, el Vitara me gusta. Básicamente porque no lo considero un SUV, o por lo menos no lo considero un SUV al uso. Ahora hay que hablar de la otra parte, de que me guste siendo un híbrido. Este coche lleva un motor de gasolina de 1,4 litros, 129 caballos a 5.500 revoluciones y que tiene de todo. Pues de turbo, intercooler, inyección directa, pues lo normal. A pesar de lo cual, no he dicho pero, a pesar de lo cual, pues tiene lo que le pasa a todos los motores de gasolina, que a bajo régimen no tienen, a muy bajo régimen hablo, la respuesta de un diésel. Los diésel, no los de ahora, de siempre, tienen unos bajos muy buenos, incluso a ralentí puedes arrancar. En las autoescuelas usan coches diésel, ¿por qué? Porque para enseñar a arrancar enseñan a los alumnos, levantas el pie de freno y sueltas el embrague. A mi hijo le enseñaron así. Y os cuento la anécdota de que cuando le compramos un coche y arrancaba y se le calaba. Yo le decía, Max, pero es que no aceleras. Y dice, es que en la autoescuela no me han enseñado a acelerar, claro. En la autoescuela te enseñan a probar. Yo siempre digo que no culpo a las autoescuelas, culpo del tipo de examen. Claro, en un diésel levantas el pie del freno, sueltas el embrague y sin tocar el acelerador el coche ya arranca. Pero en uno de gasolina, no. En uno de gasolina que no sea híbrido. Os decía que esto sucede en un motor de gasolina que no sea híbrido. Porque, ¿cómo ha resuelto Suzuki este problema? Muy fácil. Le ha metido un motor eléctrico de aproximadamente 14 caballos.
No me contradigo con lo que dije en el vídeo de no odio los híbridos, pero casi, porque en ese vídeo os comentaba que las ventajas de los híbridos, incluso de los microhíbridos, iban más allá del tema ecológico. Suzuki lo ha hecho muy bien porque en este coche, esos 14 caballos, que no parecen mucho, pero ya os conté que la característica de los eléctricos es que empuja muy bien desde bajas vueltas, ese motor, esos 14 caballos, nos ayudan justo cuando nos hace falta. Por ejemplo, a bajar vueltas, cuando arrancamos, cuando estamos subiendo una cuesta y vamos con muy poco acelerador, que es como hay que ir, me refiero a una cuesta por campo, o cuando en carretera vamos a acelerar y aceleramos a fondo, pisamos a fondo, entonces ahí el coche, a los 129 caballos de gasolina, se le unen los 14 eléctricos. Y si es a bajar vueltas, al poco par que tiene el motor de gasolina, se le une el motor eléctrico. Con lo cual hace que podríamos decir que es un motor de gasolina porque es muy suave, muy refinado, no vibra, no suena, pero se comporta como un diésel. Y en todo caso, es verdad que aparte de razones técnicas, este coche, con su pequeña batería de 0,38 kWh y su pequeño motor eléctrico de 14 caballos, aparte de ayudar al motor de gasolina, consiguen la pegatina Eco, que hoy por hoy es una grandísima ventaja en muchas de nuestras ciudades. Basta ya de teorías, vamos a subirnos al coche. Os pongo en antecedentes, un coche que tiene 129 caballos más 14, pesa en el entorno de 1.300 kilos, cambio manual de 6 marchas, 4,18 metros de largo y unos 25.000 euros de precio más o menos de referencia. ¿Cómo va? Pues, hombre, no os voy a decir que es un coche deportivo, porque no lo es ni lo pretende, pero es un coche que tiene un muy buen dinamismo. O sea, lo cierto es que esos caballos, además, como os digo, en los momentos difíciles el motor eléctrico y el de gasolina le da un dinamismo que te permite circular muy ágilmente y te permite incluso por carreteras de curvas pues, ir a por nota dentro de lo que es razonable. El coche homologa consumos entre 5,7 y 6,2. Son cifras, ya sabéis que las cifras homologadas siempre son más bajas de lo que vamos a conseguir en la vida real, salvo que vayamos muy despacito. Yo creo, en la prueba que hicimos, que fuimos pues conduciendo como yo creo que tiene que conducirse, que es sin saltarse los límites, pero con cierto dinamismo, el consumo siempre estaba por debajo de los 7 litros. El cambio de 6 velocidades no es rápido, insisto, no es un coche deportivo, y no hace falta que sea rápido, pero es agradable, preciso, muy suave y, como os decía, pues permite que el coche pues, se pueda conducir con bastante dinamismo. Siempre quedará en el aire la pregunta de cómo iría este coche con un moderno turbodiesel, pero como la marca no lo ofrece, nos quedamos con las buenas sensaciones que nos da este motor o estos dos motores. En la prueba que hicimos, la última del Megane, muchos me reprochasteis, no has contado cómo va de comportamiento, que lo contabas en tus pruebas y lo echamos de menos. Así que esta vez sí lo voy a contar. Es un coche, como os decía, de 1.300 kilos, 4,2 metros de largo, más o menos. No es un coche pesado, tened en cuenta que se trata de un coche que lleva tracción total y reductora, que todo eso pesa. Es un coche bastante ágil, bastante ágil. A mí me gusta la dirección. Yo siempre digo que de la dirección lo mejor que se puede esperar es que sean como los buenos árbitros de fútbol, que pasan desapercibidos, ¿no? Pues eso es lo que pasa con la dirección. Es razonablemente rápida, razonablemente suave, transmite bien. Por campo me ha gustado mucho y la conjunción de todos estos factores y unos frenos que funcionan bien hace que el coche, pues como os decía, sea un coche francamente agradable de conducir, tanto en ciudad como en carretera, donde es muy silencioso. En cuanto a temas de habitabilidad y visibilidad, yo le pondré una nota muy alta. Es de los más habitables de su categoría y tiene una muy buena visibilidad. Una de las ventajas de estos coches, que a mí no me entusiasman los SUV, pero hay que reconocer que es una de sus ventajas, vas un poquito más alto y ves el tráfico de otra manera, puedes anticipar más. Además, este coche tiene una visibilidad natural muy buena en todos los sentidos. Con el equipamiento no me voy a enrollar porque, como os digo, hablar de equipamiento en un coche puede merecer un vídeo entero. La versión tope de gama está muy bien equipada. Lleva cosas que para mí hoy día son imprescindibles o
imprescindibles a lo mejor no, pero muy recomendables, como es la cámara trasera, la cámara cenital, por supuesto una pantalla bastante grande, algo que en un todoterreno para mí es muy interesante, porque las cosas de lo más peligroso de hacer todoterreno son las bajadas muy pendientes, y este lleva un sistema automático que lo conectas y que además funciona con embrague pisado o sin embrague pisado. Y prácticamente no hay que hacer nada más que conducir, llevar el volante y nos baja con toda seguridad por rampas que no te puedes ni imaginar. Y en resumen, para ser el coche que hay y el precio que tiene, creo que el equipamiento es muy bueno. Y ya estamos llegando al final. Y no quería olvidarme de decir que hagas todoterreno o no, la tracción total es una ventaja. ¿Por qué digo que es una ventaja? Muy sencillo. Os hablaba, cuando hablaba de comportamiento, que tiene un comportamiento muy bueno. Es predecible, es bastante neutro. Me refiero, obviamente, a condiciones normales, en seco. Con un coche de tracción total, cuanto peor, mejor. Es decir, si llueve, la tracción total nos da un plus de seguridad. Si hay nieve, no es que nos dé un plus de seguridad, es que seguramente vamos a poder pasar por donde otros no pasan. Y, por supuesto, nos permite, con la ayuda de la reductora, meternos por el campo. Como os decía, una de las cosas que me gustan de este Suzuki Vitara, de este SUV, es que tiene muy buenas cualidades como todoterreno. Y este es el final de la prueba. No sé si os he dado argumentos convincentes para demostrar que este coche mola, a pesar de ser SUV o de que la marca lo denomine SUV y a pesar de ser híbrido. Y si no os he convencido, ya lo sabéis, que este canal es muy abierto, vuestras opiniones nos importan y aquí debajo podéis ponerlas y podéis poner lo que queráis. Me podéis mandar al asilo o decir que os ha gustado, o decir que os he convencido o que no os he convencido. Y no me olvido del coche del día, que en este caso lo tengo clarísimo. Es el Suzuki Vitara, no este, sino el primero. Cuando apareció el Suzuki Vitara, un coche que en algunos mercados, me comentaba por ejemplo Rodrigo, que en Chile se veía un coche como muy de chicas. ¿Por qué? Es que era un coche muy refinado para lo que se estilaba entonces en un todoterreno. Pensad que los todoterrenos en España básicamente eran los Santana, los Land Rover fabricados aquí, que por dentro eran casi como coches militares. El propio Suzuki, que por dentro, bueno, estaba dignamente, pero el salpicadero era de chapa. Ya aparecían los Patrol, pero claro, en ese panorama un Vitara era un coche pijín, bonito, una línea muy chula, además con colores ya pues, un poquito llamativos. Y os insisto, era un coche que iba muy bien en campo. Recuerdo una anécdota, porque probando el coche madrugamos para irnos a un circuito de motocross, donde no es circuito, pero había zonas muy chulas para hacer unas fotos bonitas. Y en uno de los saltos, una especie de montaña cortita que nos encontramos, había un Patrol largo que había subido y había subido hasta arriba, pero claro, se había quedado, como se dice, empanzado. Es decir, tocaba el suelo del coche y ni el eje delantero ni el trasero tenían adherencia suficiente para sacar el coche. Eran las 9 de la mañana y llegamos allí, vimos el coche, nos acercamos y era una parejita. No hace falta que diga que habían ido con el Patrol a esos andurreales, que estaban preocupadísimos porque, claro, habían pasado la noche allí. Y miraron nuestro Vitara, que comparado con su coche era muy chiquitín, y nos dijeron, joder, con ese coche no sé si lo vamos a poder sacar. Digo, sí, ya verás cómo. Le enganchamos una eslinga, metimos la tracción total, la reductora, enganchamos al Patrol y le sacamos a la primera. Como decía, el Vitara era un coche bonito, refinado, coqueto, que en carretera iba mejor que un Gini, era más ancho, más bajo, y que en campo se comportaba muy bien. Y ahora sí, ahora ya hemos llegado al final de este vídeo y como siempre, por favor, si os ha gustado, darnos un like, nos ilusionan mucho los likes, no tanto como los comentarios, que es lo que más nos ilusiona, y sobre todo suscribiros porque queremos llegar, nos hemos propuesto antes del verano llegar a 100.000 garajistas, así que está en vuestra mano. Ya sabéis que hay una campanita, si lo veis en YouTube, dais a la campanita y entonces os avisamos del próximo vídeo. Y lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!